Hoy les voy a mostrar cómo armo mis semilleros para esta temporada de otoño-invierno. Cuáles son los cultivos que elijo, ya que como ustedes saben, cultivo en macetas en el patio terraza de mi casa. Hoy voy a armar este semillero de otoño-invierno. Todos estos cultivos tienen que ver con ser cultivos de hoja. Hoy, según el calendario biodinámico, es día para sembrar hojas, así que voy a sembrar perejil, acelga, repollo corazón de buey, repollo colorado, espinaca y mantecosa, lechuga mantecosa. Así que bueno, voy a colocarlos en estos semilleros y acá ya tengo el sustrato para sembrar. Voy a poner 3 semillas en cada compartimento. Ahora voy a sembrar espinaca, toda también en estas celdas. Aproximadamente 3 semillitas, 4 por celda. Ahora voy a sembrar perejil. Voy a sembrar repollo colorado. Voy a poner aproximadamente 4 semillitas en cada compartimento. Voy a colocarlos en esta bandeja. Por acá voy a colocar agua. Este recipiente voy a sembrar es cilantro. Lo primero que hago es humedezco bien el sustrato. Estas son las semillitas de cilantro. Voy a colocar un par y las voy a desparramar por todos lados.
semillas todas orientales, pak choi, tatsoi, mizuna, ¿sí? Todo oriental, mostazas, distintas variedades. Acá tengo las semillas, ven que hay de todos colores, no sabemos cuál es cuál, así que lo que debemos hacer siempre es esparcirlas. Apio, mostaza y lechuga gallega de invierno. Bueno, hoy el calendario biodinámico dice que es día de sembrar raíz, así que voy a sembrar en este recipiente remolacha, puerro, cebolla, verdeo e hinojos. Voy a hacer un semillero todo de raíz. Voy a colocarlo en esta bandeja, el semillero, así riego por inmersión, riego en el recipiente y que cada espacio vaya absorbiendo el agua que necesita, así que lo voy a colocar en esta bandeja. Ahí ya lo tengo colocado. Lo que voy a hacer ahora sí, voy a humedecer el sustrato por arriba y luego voy a colocar un poco remolachas en esta primera columna. Como ya les mostré en un tutorial anterior de remolachas y de todo el cultivo que les voy a dejar por ahí arriba, las dejo siempre las semillas más o menos 2 horitas en remojo para que germinen mejor, ¿sí? Voy a colocar 3 semillas en cada uno, entre 3 y 4. Y luego las voy a cubrir con una capita de sustrato. Y nuevamente humedecer. Acá vamos ahora con el puerro y les voy a mostrar las semillitas del puerro. También voy a colocar 3 en cada compartimento. Las semillas y luego cubro con una capita acá más fina de sustrato porque son más chiquititas las semillas. Siempre recordemos que la proporción de sustrato es el doble del tamaño de las semillas, ¿sí? Y nuevamente humedezco. Vamos con cebollita de verdeo. Fíjense que las semillas son parecidas a las del puerro, pero un poquito más grandes. También voy a colocar aproximadamente 3 semillitas, 4 en cada recinto. Es el turno de la cebolla y la semilla también es parecida a la cebolla de verdeo. Coloqué 4, 5 semillitas en cada una. Por último voy a sembrar hinojo. Miren, las
semillitas de hinojo, son como alpiste. Voy a colocar 2 semillitas en cada compartimento. Estas solo 2 porque no quiero tanta producción. Después volveré a sembrar un poco más adelante. Y si me llega a salir uno, también está bien. Si me salen los 2, buenísimo. Humedezco y una capa un poquito más gruesita porque ya vieron que las semillitas son más grandes. Bueno, ahora coloco este semillero en un lugar sin que le dé el sol, sí, preferentemente a la sombra, y lo voy humedeciendo periódicamente y no evito que se seque porque si no las semillas no van a germinar. Siempre miro que tenga un nivel de agua, así va tomando el agüita que necesita. Acá les hago un avance de cómo van estos semilleros. Ya pasaron 15 días de su siembra y crecieron, miren, las lechuguitas crecieron un montón, ya están en el sol hace varios días. Las acelgas, lo más probable es que después acá vaya haciendo un raleo y deje por lo menos 2 en cada recipiente. Acá están las espinacas, crecieron muchísimo. El perejil tarda más, fíjense que todavía en ninguna celda hay nada de perejil. Y miren los repollitos. Acá tengo los corazón de buey que crecieron también un montón, y acá los colorados también. Dentro de 1 o 2 días voy a hacer acá un raleo. Me voy a quedar, como dije, con 2 o 3 por cada celda, así siguen creciendo saludablemente y no compiten por los nutrientes. Y mientras tanto esperamos al perejil. Lo que hago es, como ya está el sol, tengo, ahora les voy a mostrar, un cartoncito que tapo el perejil para que no le afecte el sol. Ahora les muestro. Dentro de un rato, cuando en este sector ya viene el sol, agarro toda la hilera de perejil, le dejo así el sol no vela las semillas, ¿sí? Y el resto ya puede seguir disfrutando de la luz solar. Ahora les voy a mostrar los semilleros de raíz.